El equipo que trabajaba en Oak Island ya se había topado antes con señales inusuales. Anomalías que despertaban la curiosidad, suscitaban esperanzas y con la misma frecuencia llevaban a la decepción. Pero esta vez fue diferente. Cuando la perforadora alcanzó una profundidad de 70 pies, los datos que aparecieron en los monitores no solo plantearon preguntas, sino que obligaron a toda la operación a ralentizarse, a hacer una pausa, a reconsiderar todo lo que creían entender sobre el suelo que tenían debajo. Lo que había empezado como otra prueba rutinaria, otro registro cuidadoso de las capas de suelo, roca y agua, de repente se convirtió en algo mucho más significativo. Los patrones que mostraban los sensores no coincidían con nada de lo esperado. Ni siquiera se parecían a las sorpresas irregulares a las que el equipo se había acostumbrado. Esto era algo totalmente distinto. Al principio, los ingenieros supusieron que podría tratarse de una irregularidad técnica de esas que aparecen de vez en cuando en los sistemas complejos. Inmediatamente, empezaron a comprobar de nuevo las lecturas, a recalibrar los instrumentos y a revisar los datos entrantes con un nivel de concentración que rayaba en la tensión. Pero a medida que las cifras se estabilizaban y se repetían, una nueva percepción empezó a tomar forma. Basándose en la densidad y la estructura que sugerían las lecturas, existía la posibilidad, aún incierta pero imposible de ignorar, de que debajo pudiera haber algo de extraordinario valor, algo que podría alcanzar los 150 millones de dólares. Pero incluso cuando esa cifra salió a la superficie, trajo consigo una pregunta más acuciante. ¿Se trataba realmente de una estructura sellada oculta debajo, o las formaciones geológicas naturales estaban engañando a sus instrumentos una vez más? Oak Island les había enseñado a ser precavidos. Todas las señales prometedoras del pasado habían estado envueltas en capas de incertidumbre que a menudo habían conducido a misterios más profundos en lugar de a respuestas claras. Esa historia pesaba mucho sobre el equipo ahora. Sabían que no debían precipitarse con conclusiones alimentadas por la excitación. En su lugar optaron por la disciplina. Cada señal se estudiaría, se compararía, se verificaría. Se examinarían todas las posibilidades antes de hacer una sola afirmación. Porque en esta isla, el descubrimiento y la ilusión siempre habían coexistido. Aún así, no se podía descartar la importancia de las lecturas. La esperanza cuidadosa y contenida comenzó a crecer. La perforación continuó, pero ahora con un nivel de precisión aún mayor, cada movimiento medido, cada ajuste deliberado. Si las señales realmente apuntaban a una estructura oculta, entonces lo que había debajo podría remodelar no solo su comprensión del sitio, sino toda la narrativa que había rodeado a Oak Island durante más de 2 siglos. La verdad aún no era visible, pero se sentía más cerca de lo que había estado en mucho tiempo. Aquella mañana había empezado como tantas otras. La obra iba cobrando vida poco a poco, con el suave zumbido de la maquinaria mezclado con el ruido de los vehículos que se movían por un suelo húmedo y desigual. Una brisa fresca traía el aroma de la tierra y el aire salado mientras el equipo se acomodaba a sus rutinas. No había nada dramático en ello. Ninguna sensación de anticipación de que fuera a ocurrir algo inusual. Solo otro día de trabajo cuidadoso basado en la repetición y la paciencia. El perforador encendió el equipo y comenzó a descender lentamente por el suelo. Esta fase del proceso nunca fue apresurada, sino metódica, casi meditativa en su precisión. Cada pocos metros, la perforadora se detenía el tiempo suficiente para recoger muestras, pequeñas secciones de tierra y roca, extraídas con cuidado, colocadas en recipientes etiquetados y marcadas según la profundidad. Estas muestras formaban una cronología física de lo que había debajo, y cada capa ofrecía pistas sobre la estructura del suelo y la historia que guardaba. Los geólogos y especialistas técnicos examinaron cada muestra con serena concentración. Observaron las variaciones de color, los niveles de humedad, la textura del material y la presencia de minerales. Lo que podía parecer sencillo para una persona ajena era en realidad un proceso complejo y esencial. Estos detalles determinaban no solo lo que había debajo, sino si era seguro continuar. Cada observación se registraba y se introducía en un sistema digital, creando un registro preciso y consultable que podía revisarse y compararse en cualquier momento. Todo el flujo de trabajo dependía de la disciplina.
No había lugar para las prisas ni tolerancia para los atajos. Hasta el más mínimo descuido podía acarrear riesgos importantes más adelante. Y así todo avanzaba de forma constante y previsible. Las máquinas funcionaban como se esperaba. Las muestras se recogían sin problemas. Los datos fluían siguiendo un patrón coherente y familiar, hasta que no lo hizo. A medida que la perforadora descendía acercándose a los 17 pies, las lecturas del monitor empezaron a cambiar. Al principio fue algo sutil, una ligera desviación del patrón esperado. Pero en unos instantes, el gráfico estable que se había estado moviendo suavemente empezó a fluctuar bruscamente. La resistencia detectada por los sensores ya no se alineaba con las capas superiores. Era como si la perforadora hubiera encontrado algo fundamentalmente diferente, algo que no pertenecía a la progresión natural del suelo y la roca. El operador reaccionó de inmediato reduciendo la velocidad del taladro. Los técnicos se inclinaron más hacia las pantallas, estrechando su atención a medida que los datos seguían actualizándose en tiempo real. Durante unos segundos, nadie habló. Todos los ojos estaban fijos en el monitor observando cómo cada nueva lectura contradecía a la anterior. No era ruido aleatorio. Era coherente en su incoherencia, formando un patrón que sugería la presencia de algo inusual, tal vez un vacío, tal vez una masa densa, tal vez algo estructurado. Los ingenieros empezaron a debatir las posibilidades en voz baja y concentrados. Antes de permitir que la especulación se apoderara de ellos, se apresuraron a eliminar la explicación más básica. El error. Se comprobó la calibración, se verificó la colocación de los sensores, se revisó la presión de perforación y se examinó minuciosamente cada sistema paso a paso para asegurarse de que la anomalía no era el resultado de un mal funcionamiento o una interferencia. Una vez finalizadas las comprobaciones iniciales, repitieron el proceso. Elevaron ligeramente la perforadora y volvieron a bajarla para escanear la misma profundidad. El equipo observó atentamente cómo se actualizaban los datos, y una vez más apareció el mismo patrón irregular. No era una coincidencia, la señal era real. Para estar seguros ampliaron su verificación. Entraron en juego instrumentos adicionales que medían la resistencia del terreno mediante distintos métodos y comparaban los resultados de varios sistemas. Se revisaron los registros digitales y se hicieron referencias cruzadas. Poco a poco, pieza a pieza, los datos empezaron a alinearse. Fuentes distintas, mediciones distintas, todo apuntaba a la misma conclusión. Algo debajo de ellos no coincidía con la composición natural de las capas circundantes. Con esa confirmación se produjo un cambio. Lo que había empezado como una operación rutinaria de perforación se había convertido ahora en algo mucho más significativo. La cuestión ya no era si la señal existía, sino qué significaba. El equipo comenzó a analizar las posibilidades. En términos geológicos, un cambio repentino en la densidad podía indicar varias cosas. Un vacío o cavidad bajo la superficie reduciría la presión y crearía lecturas inestables, ya que el material sólido dejaba paso al aire o al agua. Por otro lado, un depósito metálico denso o una concentración mineral producirían el efecto contrario: mayor resistencia, señales más fuertes, una desviación medible de las formaciones rocosas normales. Pero había otra posibilidad que conllevaba tanto emoción como incertidumbre: una estructura construida. Las formaciones naturales tienden a ser irregulares, moldeadas por fuerzas impredecibles a lo largo del tiempo. Las estructuras artificiales, por el contrario, suelen revelar patrones, consistencia, simetría, densidad uniforme. Y los datos que estaban viendo insinuaban algo que no era totalmente aleatorio. Los geólogos trabajaron para interpretar los hallazgos dentro de un contexto más amplio. Consideraron la edad del suelo circundante, la composición mineral de la región y los cambios históricos del paisaje a lo largo del tiempo. Fue un proceso que requirió paciencia, porque comprender lo que había bajo la superficie nunca era inmediato. Había que construirlo a partir de pruebas, de correlaciones, de razonamientos cuidadosos. Incluso sin una conclusión final, una cosa estaba clara: el patrón de densidad que habían descubierto no se parecía a nada que hubieran encontrado antes. Exigía atención, exigía precaución y sobre todo exigía seguir explorando.
Si esta señal representaba algo tangible, algo enterrado y conservado, ¿cuánto podía valer? Los expertos no se apresuraron a asignar un valor, pero empezaron a hacer estimaciones basadas en factores mensurables: densidad, profundidad, volumen potencial. Todos estos elementos contribuyeron a crear un modelo matemático que podía sugerir la escala de lo que podría existir debajo. Los sensores ya habían revelado un detalle crítico: lo que había bajo el taladro era significativamente diferente de la roca ordinaria. Tenía masa, presencia y estructura. Y a medida que los datos seguían acumulándose, una cosa se hacía cada vez más difícil de ignorar. Ya no se trataba de una anomalía más, sino de un indicio. El tamaño potencial se estima primero en función del área y la profundidad. Si el sondeo registra señales de densidad similares dentro de un rango determinado, puede proporcionar una idea del tamaño de la estructura. A continuación, estos valores de densidad se comparan con estándares de metales minerales o estructuras sólidas conocidos, lo que proporciona una idea de lo pesado o sólido que puede ser el material subyacente. En estos casos, el equipo también estudia descubrimientos anteriores y condiciones geológicas similares. Los registros de descubrimientos de todo el mundo revelan qué tipos de patrones de densidad se asocian a qué tipos de estructuras. Esta comparación hace que la estimación sea más realista y no se base únicamente en especulaciones. Por este motivo, la evaluación inicial se considera probable, no una conclusión definitiva. La estimación de aproximadamente $150 millones surgió de este análisis combinado que incluye factores como el tamaño potencial, la densidad del material y el valor de mercado actual. Se trata de una estimación financiera preliminar que puede cambiar tras una confirmación posterior. Sin embargo, esta cifra es tan significativa que ha elevado este descubrimiento más allá de una simple perforación a una posibilidad seria y de gran valor. Cuando se encuentran indicios de una estructura sólida o un vacío, una posibilidad es que forme parte de una cámara sellada. En muchos lugares a lo largo de la historia, las cámaras subterráneas se sellaban deliberadamente con capas de tierra, piedra o madera para proteger los objetos de su interior. Por ello, los expertos no ignoran por completo esta posibilidad. La arqueología y la historia ofrecen numerosos ejemplos de cámaras subterráneas que han permanecido ocultas durante años. Se han encontrado espacios sellados en tumbas egipcias, almacenes medievales y túneles en tiempos de guerra. Estas estructuras suelen identificarse por una densidad inusual, cavidades vacías o patrones geométricos. Aunque no todas las pistas conducen a un tesoro, tales patrones atraen sin duda la atención de los expertos. Oak Island tiene su propia historia única, lo que hace que esta posibilidad sea aún más intrigante. Durante años se han contado aquí historias de cámaras ocultas, túneles y almacenes protegidos. Algunos descubrimientos también han revelado indicios de capas de madera, estructuras de piedra y actividad humana en el pasado, lo que impide que estas historias se consideren puramente míticas. No obstante, el equipo de Youth está actuando con cautela y quiere reunir pruebas sólidas antes de sacar conclusiones precipitadas. Si esta señal forma parte realmente de una cámara sellada o de una estructura natural, solo se sabrá con una investigación más profunda, pero lo cierto es que esta posibilidad ha hecho que el descubrimiento resulte aún más misterioso, y cada paso siguiente parece ahora más importante que nunca. Cuando se reciben señales inusuales procedentes del subsuelo, es crucial adoptar un enfoque científico para comprenderlas. No todas las lecturas inusuales indican la existencia de un tesoro oculto o de una estructura misteriosa. A veces los procesos geológicos naturales pueden crear patrones que parecen inusuales a primera vista. Por eso los expertos analizan detenidamente todas las posibilidades antes de llegar a ninguna conclusión. Una posibilidad es que exista una cavidad natural bajo el suelo. Con el tiempo, el flujo de agua, la disolución de la piedra caliza o la erosión subterránea pueden crear huecos en el suelo. En esos lugares, los sensores muestran lecturas diferentes, porque hay aire o agua en lugar de roca sólida. Se trata de un proceso completamente natural y ocurre en muchos lugares del mundo. Otra posibilidad podrían ser los depósitos minerales densos.
En algunas zonas los minerales ricos en metales o las capas de minerales pesados presentan densidades superiores a las de las rocas normales. Los sensores los registran como patrones distintos, lo que sugiere la presencia de un objeto sólido o una masa metálica debajo. Los geólogos interpretan estas señales relacionándolas con la composición mineral local y la historia geológica regional. Una tercera posibilidad podría ser una estructura creada por el hombre, aunque se necesitan pruebas concretas para demostrarlo. Los patrones geométricos. La distribución uniforme de la densidad o la disposición inusual de las capas pueden indicar a veces actividad humana. El equipo persigue actualmente estas tres posibilidades con el objetivo de descubrir la verdad basándose en la ciencia y los hechos y distinguir la situación real de los mitos. Llegar a una posible estructura subterránea es tan sencillo como parece, pero en realidad es una tarea compleja y arriesgada. A medida que aumenta la profundidad de perforación, las condiciones cambian rápidamente. Aunque todo pueda parecer normal desde arriba, la presión, la humedad y la textura del suelo debajo pueden ser completamente diferentes. Por eso los ingenieros controlan cuidadosamente cada centímetro de avance. Uno de los mayores retos es la presión del agua. En zonas como Oak Island existen corrientes subterráneas que pueden surgir repentinamente durante la perforación. Si la presión del agua aumenta demasiado la zona de excavación, podría inundarse y dañarse el equipo. Para evitar este riesgo, se preparan con antelación sistemas de bombeo, técnicas de sellado y medidas de control de la presión. Otro riesgo importante es el hundimiento del suelo o la roca. A medida que la perforación se hunde, la estabilidad de las capas circundantes puede verse comprometida. Si la estructura se debilita, los muros pueden derrumbarse, paralizando las obras y aumentando los riesgos para la seguridad. Por ello, los ingenieros utilizan tuberías auxiliares, entubados y estructuras de apoyo para garantizar un recorrido de excavación seguro. Además, la inestabilidad del terreno también dificulta el trabajo. Algunas capas son blandas, otras extremadamente duras y otras están llenas de agua. Esta mezcla afecta tanto a la velocidad como a la dirección de la perforación. El equipo evalúa la situación a cada paso, ya que el viaje hasta el fondo no es solo una exploración, sino también un reto de ingeniería, y este reto añade tensión y emoción al proceso. Mientras trabajaban en Oak Island, el equipo ha observado a menudo señales que parecían significativas a primera vista pero que luego resultaron ser falsas. Señales como lecturas de sensores, densidad inusual o vacíos suelen generar expectación, ya que pueden indicar una estructura oculta o un descubrimiento importante. Pero la experiencia demuestra que no todos los datos inusuales conducen realmente a un descubrimiento importante. En algunas ocasiones en el pasado, los instrumentos registraron patrones que más tarde resultaron ser formaciones rocosas naturales. A veces se confundía una cavidad llena de agua con una estructura sólida y otras una densa capa de minerales con una señal metálica. Estas interpretaciones erróneas llevaron a perforaciones adicionales, al despliegue de maquinaria pesada y a pérdidas de tiempo que también incrementaron los costes. Estas experiencias han inspirado al equipo para adoptar un enfoque más cauteloso y científico. Ahora cada señal inusual se examina a varios niveles en lugar de declarar inmediatamente un descubrimiento. Los datos se verifican con diversos instrumentos y no se toman decisiones importantes sin un análisis geológico. Esta cautela ayuda a minimizar futuros errores. De estas experiencias pasadas, el equipo ha aprendido la lección más importante. El entusiasmo es importante, pero la paciencia es aún más crucial. Las señales falsas cuestan tiempo y dinero, pero también refuerzan el proceso. Por eso, hoy en día, cuando se descubre una nueva señal, se mira con esperanza y cautela a la vez, lo que aumenta tanto la fiabilidad como la confianza en el descubrimiento. Las lecturas inusuales se confirmaron, pero el ambiente permaneció totalmente controlado en el equipo que se encontraba en el lugar. Nadie celebró a bombo y platillo, ni hizo anuncios precipitados. Los miembros experimentados saben que no todas las señales de Oak Island son el descubrimiento definitivo.
Así que, conteniendo la emoción, todos se centraron en la tarea que tenían entre manos. Algunos miembros tenían una ligera sonrisa en la cara, ya que encontrar una señal diferente después de tanto trabajo trae esperanza. Sin embargo, sabían que esto solo podía ser el principio. El operario mantenía su atención en la máquina, mientras los ingenieros observaban los datos que cambiaban constantemente en el monitor. El ambiente era tranquilo, pero en el fondo, todos sentían que este momento podía ser crucial. El enfoque del equipo se basa totalmente en los datos. No se admiten conclusiones hasta que se encuentran pruebas concretas. Los expertos comparaban las lecturas con registros antiguos, examinaban muestras geológicas y consideraban todas las causas posibles. En este proceso se da más importancia a los hechos que a las emociones. 2 años de experiencia han enseñado al equipo que la esperanza y la cautela deben ir de la mano. Un entusiasmo excesivo puede enturbiar las decisiones, mientras que un exceso de dudas puede ralentizar el progreso. Así mantienen un equilibrio, manteniendo viva la esperanza al tiempo que proceden con paciencia. Esta moderación es lo que hace que este descubrimiento sea tan real y creíble. Algunos miembros más jóvenes estaban entusiasmados con el momento, pero las reacciones calmadas de los miembros más veteranos también denotaban equilibrio. Nadie se precipitó a hacer suposiciones. Todos sabían que las verdaderas respuestas solo se encontrarían investigando más a fondo, y esta anticipación hace que toda la expedición sea aún más real y humana. Perforar a mayor profundidad no es solo un reto técnico, sino también una importante decisión financiera. Cada metro adicional significa más combustible, más maquinaria y más tiempo. Hay que utilizar constantemente equipos de perforación pesados cuyo mantenimiento y funcionamiento cuestan diariamente una importante cantidad de dinero, por lo que el equipo da cada paso con cuidado. Los costes de perforación no solo incluyen el coste de la maquinaria. Todo un equipo de expertos operarios, ingenieros y personal de seguridad que trabaja en el lugar forma parte de este proceso. Los arreglos para sus salarios, equipos de seguridad, comida, transporte y alojamiento también se suman al coste total. Además, las reparaciones de equipos y las averías imprevistas también pueden suponer una presión adicional para el presupuesto. Cuando se detectan señales inusuales, las decisiones se vuelven aún más difíciles. Seguir excavando puede ser costoso, pero detenerse podría significar perderse un descubrimiento potencialmente importante. Aquí es donde se establece el equilibrio entre el riesgo y el beneficio potencial. Si realmente hay una estructura importante o un material valioso debajo, y la inversión puede dar resultados extraordinarios. El equipo toma las decisiones financieras no basándose en la emoción, sino en datos y probabilidades. Comparan los costes estimados, el valor potencial y la probabilidad de éxito, lo que ayuda a determinar si es prudente seguir adelante o si sería mejor actuar con cautela. Este equilibrio entre riesgo y beneficio potencial es lo que hace que esta expedición sea seria y realista. No se trata de una simple búsqueda del tesoro, sino de una inversión bien planificada en la que cada decisión puede repercutir en el futuro. Por eso, cada paso que da el equipo se hace con la duda de si el esfuerzo merece la pena y si la verdad que se esconde debajo puede ser realmente tan valiosa. Tras recibir una señal inusual, la pregunta más importante es, ¿qué hacer a continuación? Antes de llegar a ninguna conclusión, el equipo debe estar seguro de lo que hay exactamente debajo. Y por tanto, el siguiente paso es la confirmación, que implica recopilar información precisa utilizando métodos científicos y tecnología moderna. Este proceso es ciertamente lento, pero es aquí donde empieza a surgir la verdad. En primer lugar, se extrae una muestra de núcleo. Se extrae una muestra cilíndrica del suelo utilizando un taladro para ver la estructura real de las capas. Esta muestra se utiliza para identificar el suelo, las rocas, los minerales y cualquier material inusual. La muestra del núcleo ayuda a comprender a qué tipo de material puede estar asociada la señal del sensor. A continuación, se hacen los preparativos para enviar hacia abajo una sonda especial con cámara. Este instrumento es capaz de penetrar en espacios estrechos y revelar las condiciones reales del interior. Si hay huecos, túneles o estructuras debajo la cámara,
puede proporcionar una visión de ellos. Aunque el agua, el barro o los pasajes estrechos pueden limitar la visibilidad, esta técnica sigue proporcionando importantes pruebas visuales. Los sensores avanzados crean una imagen tridimensional de la estructura de densidad dentro del suelo, lo que permite comprender mejor la forma y el tamaño de la estructura subyacente. Esta tecnología ayuda al equipo a comprender la situación sin necesidad de realizar excavaciones exhaustivas. No se llegará a una conclusión definitiva hasta que se completen todos estos pasos, pero cada nuevo dato va desvelando capas de misterio. Ahora, el equipo procede con cautela a medida que cada investigación les acerca a la verdad, y esta anticipación hace que la búsqueda sea aún más emocionante. Si se confirma que hay una estructura debajo, su importancia irá más allá de un simple descubrimiento. Oak Island es conocida desde hace mucho tiempo por sus misterios e historias inconclusas. El hallazgo de una estructura de hormigón podría indicar que aquí hubo actividad humana en el pasado. Esto proporcionará a los historiadores una nueva perspectiva sobre el uso y la finalidad de esta zona. Este descubrimiento también podría ser sumamente importante desde el punto de vista arqueológico. Si la estructura resulta ser obra del hombre, podrían estudiarse sus técnicas de construcción, los materiales utilizados y su antigüedad. Esto podría proporcionar información sobre las capacidades de ingeniería, los sistemas de almacenamiento o las medidas de seguridad de la época. Cada pequeño descubrimiento podría convertirse en una prueba crucial para futuras investigaciones y además atraer la atención mundial. Investigadores, historiadores y medios de comunicación de todo el mundo podrían supervisar las actividades del yacimiento. Podrían ampliarse los estudios científicos, la producción de documentales y las colaboraciones internacionales, lo que podría transformar el yacimiento de un mero lugar de descubrimiento local en un centro de investigación de interés mundial. También podrían surgir repercusiones culturales y educativas. Las exposiciones en museos, las publicaciones de investigación y los estudios académicos podrían ayudar a difundir este descubrimiento entre las generaciones futuras, lo que podría aumentar el interés del público por la historia y la arqueología e inspirar a las nuevas generaciones hacia la investigación científica. Aunque la conclusión final aún está lejos, si efectivamente se descubre una estructura, su impacto podría dejarse sentir durante mucho tiempo. No se tratará de un simple descubrimiento, sino que podría abrir nuevas puertas a la comprensión del pasado. Y esta posibilidad es lo que hace que esta expedición sea tan importante y de gran alcance. Aunque investigaciones posteriores revelen que la señal subyacente es el resultado de una estructura natural, el descubrimiento no será en vano. A veces los procesos geológicos crean patrones que parecen inusuales a primera vista. Comprender estas estructuras es sumamente importante desde el punto de vista científico, ya que permite entender mejor los procesos naturales que tienen lugar bajo tierra, las cavidades naturales, las capas minerales densas o las cavidades subterráneas formadas por el agua proporcionan pistas importantes para los estudios geológicos. Permiten comprender cómo el flujo del agua, la erosión del suelo y los depósitos minerales han modificado la estructura del suelo a lo largo de años o siglos. Esta información es útil para futuras excavaciones, toda construcción y la investigación geológica. Si resulta ser una estructura natural, el equipo conocerá mejor la estructura geológica de la zona. Esto ayudará a determinar dónde es segura la perforación y dónde puede ser mayor el riesgo. Esta información puede hacer que la exploración posterior sea más planificada y segura. Esto también puede dar lugar a cambios en la estrategia de exploración. Si se descubre que la zona es rica en estructuras naturales, el equipo puede centrar su energía y recursos en lugares donde los indicios de actividad humana sean más fuertes, lo que ahorrará tiempo y dinero y hará que la búsqueda sea más eficaz. Así pues, independientemente del resultado, toda investigación enseña algo. Si la estructura resulta ser natural, reforzará los conocimientos científicos y proporcionará una mejor orientación para futuras exploraciones. Y si el misterio persiste, este proceso seguirá preparando al equipo para la siguiente pista. La situación ha llegado a un punto en el que sería inapropiado sacar conclusiones precipitadas. Se han detectado señales inusuales, se han llevado a cabo investigaciones preliminares, pero la verdad última sigue oculta bajo tierra.
El equipo ha decidido seguir perforando con cautela tratando de comprender las verdaderas condiciones del subsuelo sin aumentar el riesgo. A medida que la perforadora se adentra en el terreno, van apareciendo nuevos datos. La información sobre la estructura, la presión y la densidad del suelo se actualiza con cada metro adicional de penetración. Los ingenieros registran cuidadosamente estas señales, ya que incluso los pequeños cambios pueden indicar si el equipo se está acercando a una estructura sólida, a un vacío o a una capa natural. Quedan varios pasos para la confirmación final. Solo combinando la información de las muestras de testigos, las inspecciones con cámaras y el escaneado avanzado se podrán extraer conclusiones precisas. Este proceso lleva su tiempo, pero esta misma cautela hace que el descubrimiento sea fiable. La historia de Oak Island demuestra que la paciencia es la herramienta más valiosa aquí. El equipo sabe que cada día trae nuevas esperanzas y nuevas incertidumbres. A veces los datos son alentadores, a veces prolongan la espera. Esta lentitud hace que este descubrimiento sea aún más misterioso, porque la verdad no surge de inmediato, sino que se despliega poco a poco. Ahora todas las miradas están puestas en el siguiente paso. Pero una cosa es cierta, este viaje avanza hacia su respuesta final. Esta señal encontrada a 70 pies. ¿Está la historia a punto de cambiar o esconde Oak Island otro misterio? La respuesta aguarda en algún lugar más abajo.